Saludos señores, buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos bienvenido a 360 grados, su programa vespertino de la televisión dominical. Qué bueno compartir la jornada de este miércoles 11 de febrero, año 2015. Muchas y variadas informaciones en el espectro informativo nacional, también en el internacional. Domina el material informativo de los medios, tanto impresos como de las redes, el caso de el doctor Humberto Salazar, que fue el director del proyecto de reforma del sector salud del Poder Ejecutivo durante 6 años y ayer fue separado del cargo. A mí no me gusta la expresión cancelado, destituido, pudiera ser, es más suave. De todas maneras, la destitución, la cancelación, la separación de Humberto Salazar de su cargo es cosa menor comparado con las motivaciones. ¿Qué pasó? Nosotros habíamos invitado al doctor Salazar a que viniera esta tarde al Poder de la Tarde para que, en beneficio de nuestros televidentes, que a esta hora de la tarde nos ponen atención cada día, él fuera que explicara todo lo concerniente a qué pasó. Porque Humberto Salazar es un hombre que durante los últimos 10 o 12 años, aunque un activo dirigente del Partido Reformista Social Cristiano, en su condición de aliado al partido del gobierno, él cayó en un cargo desde el gobierno anterior. Fíjese que tenía 6 años en ese cargo. Entonces él es parte de ese proyecto de gobierno del PLD. Sin embargo, para que ustedes vean que lo que nosotros hemos dicho en nuestro comentario de que hay diferencias, seria diferencia entre Danilo, el actual presidente de la República, y Leonel, el expresidente de la República y presidente del Partido de la Liberación Dominicana, y que eso se expresa con mucha fuerza en los entornos de ambos dirigentes. Los seguidores de Leonel no se quieren bien con los seguidores de Danilo y viceversa. Bueno, pues en ese orden, uno ha estado viendo en los últimos días una campaña de descrédito contra el doctor Leonel Fernández, que se expresa en varios puntos. El caso Félix Bautista, una bendita carta que ha enviado Quirino, yo le digo bendita, pero le pongo la comilla, que ha enviado Quirino reclamando un dinero que le prestó al expresidente Leonel Fernández cuando era presidente. Pero así como hay mucha gente que duda que el caso Félix Bautista sea auténtico, sino que se trata de una persecución política y de enrostrarle el tema de la corrupción al doctor Leonel Fernández, el caso de la carta de Quirino también tiene mucho cuestionamiento, porque si Quirino fuera a reclamarle algo a alguien, no sería Leonel, porque Leonel nunca lo juramentó, ni lo ascendió de rango, ni mucho menos, sino que Leonel fue que lo apresó, lo llevó a la justicia y después lo extraditó a Estados Unidos. O sea que es como un contraindicio que hay en todo esto. Sin embargo, se está dando. Y lo que se ha escrito en las redes de Leonel Fernández, de gente que no lo quiere bien, es cosa horrorosa. Es como para no verlo. Porque se dicen cosas tan malas y tan feas que eso no parece. Pero igualmente, los seguidores de Leonel acaban con Danilo y están satanizando los intentos de la reelección. Y uno ve que se comenta que Leonel y Danilo están muy distantes, que no se quieren, que se tienen una rebatiña en torno
a la reelección y a la corrupción. Y las encuestas, cuando dan a Leonel con una preferencia electoral, al otro día sale una con una preferencia electoral de Danilo. Y una favorece a Leonel y otra favorece a Danilo. Así se está expresando. Entonces, en torno a lo que hay en las redes, en estos días, es que sectores cercanos al presidente Danilo Medina, de su anillo palaciego, están pagando una orquestada campaña de descrédito contra Leonel Fernández, y se mencionan nombres. Entonces, el doctor Humberto Salazar ha ido a un programa de radio y le han preguntado que qué sabe él de lo que están diciendo en las redes, de que el licenciado Peralta, el administrativo de la presidencia, estaría detrás de esa campaña de descrédito contra Leonel Fernández. Entonces el doctor Salazar lo que ha dicho es, bueno, a mí no me pregunten, eso tienen ustedes que preguntárselo a él, es el licenciado Peralta quien tiene que aclararlo, no yo. Bueno, pues esa noticia, manejada en forma espectacular para que se vende este periódico, periódico de la tarde, ayer apareció en la portada. Doctor Salazar le pide al licenciado Peralta que aclare lo de la campaña, lo del financiamiento de la campaña contra Leonel. Entonces, eso le costó su destitución. Y eso ha sido la gran noticia. Desde ayer que se produjo, las declaraciones del doctor Salazar se produjeron en hora de la mañana en un programa de radio. Y en hora de la tarde fue destituido. Desde entonces, todos los periódicos lo que traen es a Salazar en la portada. Porque el doctor Salazar, que es un político ducho, que maneja muy bien el discurso y el histrionismo, tiene una facilidad de expresión, es muy locuaz. Imagínense ustedes, un político lo que quiere es salir todos los días así como salió él ayer en primera y salió hoy. El político lo que busca es eso, sonar para que la gente lo conozca. Bueno, pues Humberto está aprovechando el escenario de esas circunstancias para expresarse libremente porque ya no tiene compromiso un cargo oficial que le impedía expresarse con toda franqueza. Y lo ha hecho. He oído y he visto varios programas de televisión y radio. La televisión cuando uno está en la casa o en algún punto, y la radio cuando uno va en su auto por la calle. Siempre está buscando la noticia donde esos programas interactivos y de entrevistas. Y Humberto ha sido la estrella de la información. Esta tarde, ustedes han visto en el periódico, Salazar afirma es víctima de intriga palaciega. El cancelado coordinador de la reforma del sector salud asegura que esas acciones son típicas de figuras cercanas a los presidentes. Pero yo esta mañana, durante me desplazaba que estaba hacia el interior de la capital, iba oyendo un programa donde a él lo llamaron, al doctor Salazar, y él decía eso mismo, pero al final él dijo, miren, después de todo esto, uno comienza a hacer las investigaciones. Yo reitero que yo no acusé a Peralta de mantener esa campaña, sino que yo planteé que él aclarara. Sin embargo, debo decir, eso lo dijo Humberto Salazar, hoy tengo los elementos suficientes para reiterar que el licenciado Peralta no es el responsable de la campaña, que los responsables directos de esa campaña contra el expresidente, doctor Leonel Fernández, son el licenciado Marchena, el vocero de
la presidencia de la República, el speaker, como le dicen, y también el licenciado Montalvo, uno de los hombres más poderosos del Palacio Nacional. A ellos dos responsabilizó de la campaña de descrédito, acabando con el doctor Leonel Fernández, no a Peralta. Nosotros ayer, cuando damos la información de la destitución de Humberto, compañero Oscar, que no está aquí hoy, y yo decía que me extrañaba mucho que eso viniera directamente de Peralta, porque yo conozco a Peralta y es un hombre que no procede así, es un hombre amigable, decía, y que tiene un perfil más destacado de empresario que de político, un hombre afectivo con toda persona, un funcionario fácil, que no es conflictivo, ni le gustan los problemas ni ese tipo de escándalos. No es el típico funcionario político que agrede verbalmente o en otro tipo de circunstancias habla o actúa en contra de alguien. Entonces, justamente, bueno, aquí llega el doctor Humberto Salazar, justamente a quien esperábamos, pero vamos a terminar el comentario para entonces hacer la pausa y venir ya con el doctor Salazar, que es nuestro entrevistado del día. Entonces decía que ese no era el funcionario, que Peralta no es el típico funcionario que agrede de ninguna forma. Es un hombre que tiene un perfil más empresarial que político, aunque uno sabe que es un hombre mano derecha del presidente Danilo Medina y una ficha importante dentro de lo que es el esquema del Estado Mayor de este gobierno. Sin embargo, nos satisfizo eso que oímos temprano del doctor Salazar. Señores, tenemos que hacer la pausa porque este programa fue diseñado hoy para el doctor Salazar. Entonces, aquí concluimos los comentarios. Entonces pasamos, después de los comerciales, al conversatorio con nuestro entrevistado, el doctor Humberto Salazar. Señores, muy complacido de tener aquí en 360 grados al doctor Humberto Salazar, la figura del momento en el orden político informativo. Doctor, bienvenido. Don Freddy, ¿y usted? Bien, muy bien. Me siento cómodo con tenerlo aquí para oír personalmente y de frente la versión suya de lo que ocurrió ayer y además la versión de lo que ha ocurrido después, cómo ha ido evolucionando el caso. Bueno, primero un saludo a mi amigo Oscar y hermano. Sí, él se excusó que encuentre. No pudo estar presente. Yo sé, hablé con él esta mañana y la verdad es que primero quiero agradecerle a ustedes, a usted, a Oscar, a todo el staff de comunicadores a que ustedes pertenecen, porque lo cierto es que yo no sabía que tenía tantos amigos. Ah, pero doctor, en la buena y en la mala. Y que esos amigos de verdad son tan fieles, leales y seguidores de las cosas que a uno le puede pasar. Pues mire, don Freddy, lo cierto es que creo que en el día de ayer es bueno escuchar el relato completo. En el día de ayer participé en un programa donde está su compañero de labores, Elías y el doctor Nafí. Exactamente. Entonces, casi al final del programa se estaba hablando de la campaña negativa que se ha montado en contra del presidente Leonel Fernández, que incluso hoy el doctor Balcácer, uno de los abogados más prestigiosos de la República, desmonta, que fue abogado de Quirino, sí. Y dice que esa no es la voz de Quirino. Bueno, entonces, usted sabe cómo son los programas de radio. Usted ha participado en programas de radio por años. Sí. Entonces comienzan unos y otros a decir, quizás para hacerlo entretenido. Sí, a decir cosas, a soltar. Exactamente. Entonces comienzan a decir
que hay un funcionario del Palacio que es el que está pagando eso, que hay un funcionario, y al final yo digo, pero digan cuál es el funcionario, porque es una falta de respeto al público. Entonces mencionan a mi amigo José Ramón Peralta. José Ramón Peralta y yo tenemos una relación de hace 30 años, o sea, no, ni siquiera es política, es una relación de amistad y personal muy profunda. Y la política incluso nos llevó a situaciones en las cuales compartimos responsabilidades en la campaña del año 99-2000, por ejemplo, y posteriormente. O sea, es una persona de mis afectos. Entonces yo intervine y yo dije que José Ramón no tenía el perfil de eso, que José Ramón era incapaz de realizar una campaña de ese tipo y que de dónde habían sacado eso. Entonces, uno de los participantes, que es miembro del PLD, decía que había todo un montaje en las redes sociales esparciendo ese rumor. Entonces yo dije, como dice la crónica del periódico El Nacional el día de ayer, pues si hay un montaje en las redes sociales con José Ramón y su entorno, yo creo que lo saludable es que se haga, que José Ramón se desligue de esa campaña, porque las redes sociales ahora invaden todo y la gente se cree lo que no es. Y que al desligarse garantice que el centro de lo que es la unidad de criterio que debe haber entre Leonel Fernández y Danilo Medina para mantener la unidad del PLD, del bloque progresista y de los partidos que han ganado 5 elecciones consecutivas se mantengan. Esa fue mi única intervención. Yo dije, le pedí a José Ramón, ahí en una conversación trivial, que se aclarara si él quería. Bueno, a las 11 de la mañana aproximadamente, José Ramón me llamó por teléfono desde el Palacio Nacional y me dice, Humberto, pero tú eres de nosotros, ¿qué fue lo que tú dijiste? Y yo le digo, José Ramón, ¿de qué tú me estás hablando? Porque yo no sé lo que me estás hablando. Que aquí en el Nuevo Diario dice que tú me estás acusando a mí o dejan entrever de que yo tengo una campaña en contra del presidente Leonel Fernández y tú sabes que yo soy incapaz de eso. Entonces yo le dije a él, no, espérate. Y entonces él me dice, no, fui yo el que te llamé, déjame terminar. Porque tenemos confianza. Entonces me dice que dice eso, digo, bueno, mira, lo primero es que yo no soy incapaz de decir eso, todo lo contrario. Yo lo que hice fue defender tu nombre frente a lo que decían, que yo no la he visto, es una campaña de rumores en tu contra y en contra de tu entorno para pagar una campaña negativa en contra del presidente del PLD, Leonel Fernández. Entonces me dice él, tú sabes, yo soy incapaz de eso. Digo, mira, si te sientes molesto, yo ahora mismo estoy en la calle, voy a mirar lo que escribe el Nuevo Diario, que ahí fue donde él me dijo que lo había leído, y en la crónica del Nuevo Diario yo voy a ver lo que dicen, y como tengo esta noche el programa Cara o Cruz, los martes me toca a mí, ahí por supuesto yo voy a satisfacer lo que es tu preocupación, porque yo soy incapaz de decir algo así de ti, quizá de otros sí, pero de ti no. Y él me dijo, sí, está bien, tú y yo somos amigos y no hay ningún tipo de problema. Digo, si hubo un malentendido, yo quiero que tú me excuses. Y yo lo voy a hacer públicamente, que es mi deber. O sea, si hay alguna confusión, yo lo hago. Entonces, en la noche, yo ni siquiera había visto tampoco el Nacional de ahora, en la noche, aquí en este mismo canal, de 8 a 9, yo le di una satisfacción pública, expliqué lo que había pasado y ahí terminó todo. Pero a esa hora ya había un decreto en el cual a mí se me destituía, honrosamente, digo yo, de la Comisión Ejecutiva para la Reforma del Sector Salud. Cuando salgo de ahí, claro, yo comienzo a averiguar qué pasó. ¿Qué pasó? Dígame entonces, ¿qué averiguar? Porque ellos todos me conocen. Sí. Y ustedes me conocen. Y no, yo no me quedo dado de nadie. Nunca me he quedado dado de nadie. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Danilo Medina fue a inaugurar una estancia infantil en Los Alcarrizos. Sí, y una escuela. Y en ese lugar no estaba José Ramón Peralta. Usted lo puede buscar en la foto. José Ramón no fue a esa inauguración, de las pocas que no va. Entonces ahí en esa inauguración al presidente Danilo Medina le llevaron
uno de los periódicos, una de las personas del equipo de Roberto Rodríguez Marchena. Entonces el presidente Danilo Medina, según la información que yo tengo, en vez de llamarme a mí, que es mi dolor, porque que me quite o me ponga, eso a mí no me importa, sí, porque el presidente conoce muy bien mi trabajo, en lo profesional y en lo privado. Yo necesito un cargo público. O sea, yo estoy ahí porque me lo pidieron, pero tampoco fui a pedirle un cargo público a Danilo Medina ni a Leonel tampoco. Yo no pido cargos públicos. Pero Danilo, que se supone que es mi amigo, en una situación así, lo que tenía que hacer primero era leer lo que decía el periódico, no el titular, porque lo que leyó fue el titular. El que lee lo que dice el periódico sabe que yo lo que salgo es a defender a José Ramón, porque lo dice. Sí. Claro, pusieron un titular, le llevaron el periódico y según mi información, él llamó de ahí mismo para que hicieran el decreto destituyéndome. Y cuando llegó al Palacio Nacional, envió el decreto firmado a la prensa. Y cuando ya estaba el decreto en la sala de prensa, entonces que llama a José Ramón Peralta. Y José Ramón le dice, según lo que se me informó, porque yo no estaba ahí, que él había llegado a un acuerdo conmigo de que yo iba a aclarar los términos de esa declaración y que no tenía sentido lo que estaba ocurriendo. El presidente dijo no, que ya estaba enviado, yo le respeto la decisión, es más, la apoyo. Lo cierto es que el cargo ya me era muy gravoso y yo no había salido del cargo por un tema de responsabilidad política, porque no hay dudas de que se me maltrató desde el punto de vista económico durante todos estos años, durante todos los años, no solamente en el gobierno de Danilo Medina, sino también en el gobierno de Leonel Fernández. ¿Cómo que se le maltrató? Sí, porque es un cargo muy complejo, en el cual usted como gestor o propulsor de la reforma de salud plantea cambios a lo interno de las instituciones ejecutoras. El Ministerio de Salud, Promese, se nace y ahí la gente no quiere cambiar. Entonces usted es el patito feo de la película. Sí, sí. Entonces, yo lo que he hecho simplemente, primero, es dar las gracias por la oportunidad que se me dio de estar en posiciones públicas. De verdad que lo agradezco, he aprendido muchísimo. Doctor, entonces, de la bondad y la maldad de la gente, y al presidente Danilo Medina, que yo esperaba un trato diferente, por lo menos más personalizado, porque cuando él me iba a poner en el cargo me llamó por teléfono. Sí. Y para quitarme, él solamente tenía que llamarme por teléfono y yo le iba a dar el cargo de una forma muy gustosa. Ahora lo hizo, a mi juicio, el mío, de una forma poco elegante. Y al hacerlo de una forma poco elegante, no hay dudas que nuestra amistad, yo no sé, en algún momento se reconstruirá. Sobre todo se va a reconstruir cuando él baje las escalinatas del Palacio Nacional. Porque doctor, al final todos nos vamos de los cargos, incluyéndolo a él. Una cosa. Dice el periódico que usted afirma que ha sido víctima de intriga palaciega. Claro que sí, totalmente. Y descarta que se trate de José Ramón Peralta. No, José Ramón no tiene nada que ver con eso. ¿Quiénes son los de la intriga? Según las informaciones que yo tengo, y yo digo quién me dio la información, una persona muy informada en este país, que es el diputado Vinicio Castillo Semán. Eso es un tema del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, y del speaker del Palacio, Roberto Rodríguez Marchena, que a mi juicio y al de Vinicio, y yo apoyo el juicio de Vinicio, son una cabeza de playa de la sociedad civil para tratar de destruir al líder del Partido de la Liberación Dominicana. Todo el mundo sabe que mi línea desde hace muchos años está al lado del presidente Leonel Fernández, en todas las circunstancias. Yo creo que eso es muy antiguo. Yo pertenezco al equipo del presidente Leonel Fernández y creo que al final este tema lo que tendría que hacer ya, yo estoy en mi casa tranquilo, me tomaré unos días de vacaciones, iré a trabajar con ustedes cuando me llamen a los medios de comunicación, pero creo que ya este tema termina aquí. Yo no quisiera ahondar más las heridas que han provocado en mí, en mi familia, lo que yo considero es un maltrato personal de parte de quienes están en el Palacio Nacional, muy especialmente mi amigo Danilo Medina, que yo lo considero mi amigo personal, hasta ahora mi amigo personal, con una historia política y de relaciones personales de muchos años, en situaciones muy complejas. Yo he estado a su lado,
lamentablemente él consideró que quizás Humberto Salazar es un cualquiera y el problema es que yo no soy un cualquiera. Doctor, usted tiene cercanía con el expresidente, doctor Leonel Fernández. Pasado estos eventos, ¿ya usted se reunió, habló con él? No, todavía voy a hablar con el presidente Fernández en las próximas horas. Estoy integrado totalmente a lo que es su equipo político y su equipo de estrategia, y cuando él decida, o ellos dos decidan, yo no tengo ningún problema en que si se decide la reelección, a pesar de lo traumático que será para el país, yo saldré a hacer campaña por los partidos del Bloque Progresista y el Partido de la Liberación Dominicana. Ese es mi deber, yo creo en ese proyecto de nación. ¿Usted considera que una reelección del presidente Danilo Medina sería traumática? Bueno, pasar la reforma constitucional sería traumática, porque el PLD no tiene los votos suficientes en el Congreso para 3 votaciones de 2/3 partes. Y eso costaría todo el dinero del mundo. Y sería igualar a Danilo a lo que hizo Hipólito Mejía y su grupo del PPH en el año 2002. Yo no me imagino una situación así. Ahora, yo soy una persona de proyecto, y como persona de proyecto, al fin, yo apoyaré la decisión que tomen el presidente Leonel Fernández y el presidente Danilo Medina. Sí. El que decida ir como candidato sabe que en mi caso, incondicionalmente como siempre, yo nunca he puesto condiciones para hacer trabajo político, yo estaría a su lado, trabajando en la trinchera grande o pequeña donde me ubiquen, porque en mi caso no hay ningún tipo de problema. Yo hago política por vocación, yo tengo una vocación de hacer política. Y los empleos públicos y los cargos públicos son totalmente pasajeros. Hasta los presidentes de la República bajan las escalinatas del Palacio Nacional y le entregan la silla presidencial a otro. O sea, mi problema no es ese. Yo lo que creo es, principalmente, que fui una víctima de una serie de situaciones que se dan alrededor del presidente Medina y, vuelvo y repito, por el trato considerado que he tenido de él y su familia, de Yomaira, de Alexis, de Marcos, de doña Candy durante muchos años y de él mismo, consideré, pero eso soy yo que lo considero, consideré que por lo menos debió haber tomado el teléfono y decirme, mira Humberto, por lo menos para guardar las formas, vamos a quitarte del cargo, y yo no tengo ningún tipo de problema, ni siquiera estoy incómodo por eso. Ahora, doctor, todo lo contrario. Lo que usted dice de que la reelección de Danilo sería traumática, ¿no se compadece con lo que plantea la encuesta Gallup hoy? ¿Qué encuesta? La Gallup. Usted sabe que hay un refrán español que dice que en el pecado está la penitencia. La encuesta que publicaron el lunes es una de las tonterías más grandes que yo he visto, es un pecado. Entonces, fíjese lo curioso de esto. Bienvenido Álvarez Vega, el director del periódico, y Rafael Acevedo, el que preside Gallup Dominicana, los dos presumen de ser religiosos. Sí, ambos. Ambos. Entonces, en el pecado, que fue poner a Leonel en un 39%, una numerología totalmente estudiada, para no ponerlo en un 40%. No es lo mismo de 30 a 40 que de 40 a 50. Sí. Enganchan la penitencia, que fue poner a Guillermo Moreno, que subió de 1.2 a 23%. A 23, sí. En solamente 3 meses. Eso está extraño. Esa encuesta Gallup no es posible racionalizarla, porque lo irracional usted no lo puede analizar. Entonces, simplemente para mí esa encuesta no tiene ningún valor. Ningún valor. Se descalifica ella misma por las cifras que pone en la primera plana de ese periódico el pasado lunes. ¿Y qué valor le da a la de Asisa, que salió en la semana anterior? La encuesta Asisa es la encuesta que usa el Partido de la Liberación Dominicana. Es la encuesta que usan incluso para elegir los candidatos a cargos locales. Nadie me lo dijo. Yo participé en eso en el año 2010, donde a los candidatos locales se le ponían en una pantalla cuál era su porcentaje y se escogía entre ellos todos el que tenía mayor porcentaje. Por eso ganamos en tanta cantidad de provincias. Pues Asisa yo creo que muestra claramente la tendencia que existe en el país a que entre los candidatos que pueden ir, porque hay un error que tiene la encuesta Gallup de inicio. Danilo Medina no puede ir porque hay un impedimento constitucional. Sí, en este momento. Sí. Para usted medirlo, tiene primero que pasar la reforma constitucional.
Y según muchos abogados, no solamente la reforma por asamblea revisora, sino también por referéndum. Un referéndum, sí. Entonces, al hacer un referéndum, usted llega al punto en el cual él puede ser candidato. Mientras eso no ocurre, usted no lo puede medir. Así se mide a los candidatos posibles del PLD, pero a todos. Ahí están todos en la encuesta CISA. Y en esa encuesta claramente la encabeza la doctora Margarita Cedeño de Fernández, con un 60% en cualquier escenario, y el presidente Leonel Fernández con un 58%, que es lo normal, porque la doctora Margarita Cedeño de Fernández fue buscada en las elecciones del año 2012 para completar esa boleta. Pero ella no ha expresado intención. No, pero puede ser candidata. Puede, sí. Puede. Pero Danilo puede también. No, no puede, hay que modificar la Constitución. Para que Danilo pueda ir a las elecciones como candidato hay que modificar la Constitución. Con Margarita no hay que hacer nada. Con esta Constitución ella puede ir de candidata. Solamente tiene que presentarse en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana. Y en el caso de Leonel Fernández, también puede ser candidato, como Francisco Javier, como Reinaldo, como Radamés Segura, etcétera. Cualquiera de ellos puede ser candidato. Entonces yo creo que la muestra de Asisa es más representativa de lo que puede ser un panorama electoral para el 16, mientras que Gallup parte de un supuesto que es irreal. Es irreal hasta que haya una modificación a la Constitución. Sí. Absolutamente irreal. Doctor, mire, para variar un poco el tema de cosas y irnos a cosas que han ocurrido hoy que son importantes. En un parque público de la ciudad de Santiago, hoy amaneció muerto y ahorcado en el parque un nacional haitiano. Dice la gente que conocen de este tipo de cosas, que cuando se produce un ahorcamiento público, eso lleva un mensaje. ¿Cuál sería el mensaje? Fíjense, cuando se produce un ahorcamiento público, a eso se llama linchamiento. Sí. Y linchamiento viene de una figura, de una persona, apellido Lynch, que en el viejo oeste norteamericano inventó la asfixia por ahorcamiento para matar a las personas. El tema de este nacional haitiano y Santiago es un tema sensible. Si hay algo de lo que se quejan los santiagueros, ahí están las imágenes, es de la presencia de una enorme cantidad de haitianos en sus barrios. Incluso ha habido anteriormente plazos que se dieron a migrantes haitianos en barrios de Santiago para que desalojaran, para que se fueran, porque si no se iban, los nacionales dominicanos los iban a sacar. Recuérdese que por la línea noroeste, por el área de Dajabón y Montecristi, es donde está la mayor entrada de migrantes haitianos. Y llegan a Santiago y los sueltan en el parque de Santiago. Entonces, a eso hay que ponerle mucha atención, por tres razones. En primer lugar, porque en Haití no hay gobierno ya. No, eso está a la libre. Exactamente. En Haití ha habido huelgas durante toda esta semana, quemadera de gomas, y hay una situación de inestabilidad social tremenda. Segundo, entonces, la consecuencia de eso es que eso provoca un aumento de la migración hacia la República Dominicana. Y tercero, que con las presiones que nosotros estamos recibiendo a nivel local de un grupo de traidores a la patria que tienen una campaña antinacional apoyada por organismos internacionales, hay mucha sensibilidad con el tema haitiano. Yo le voy a poner un ejemplo. Yo tengo una columna que escribo todos los días de rhsalazar.com y el viernes o el sábado de la semana pasada yo escribí sobre el doctor Luis Díaz, que es aquel médico mocano que es miembro del Pacoredo, que fue a Santiago y le voció una serie de improperios. En un acto en honor a Duarte. Exactamente, en Santiago. Y fue acusado de querer matar a un grupo de comunicadores. Pues esa columna recibió el apoyo de alrededor de 1.700 personas. O sea, tuvo un récord. Porque hay una gran sensibilidad con este tema. Sí, el tema haitiano. Y el tema
ese muerto en Santiago, póngale atención, porque verdaderamente parece un mensaje. Sí, sí, eso tiene un mensaje. Eso parece un mensaje que es que yo intuyo que donde quiera que encuentren un haitiano mal puesto, puede ser que su vida corra peligro, y eso es problemático para la República Dominicana e incluso para las relaciones internacionales nuestras. Eso hay que ponerle mucha atención, y la migración está constante porque hay una invasión hacia el país, progresiva, constante y pacífica. Hasta ahora hay una parte del pueblo dominicano que está como cansándose de la situación, y esa no es la metodología. Sí. La metodología es aplicar la ley. Aplicar la ley, dejar que termine el periodo, que termine en junio, de la ley de naturalización y regularización, y a partir de ahí entonces migración e interior y policía que asuman su responsabilidad y poner a los indocumentados de aquel lado de la frontera. La repatriación necesariamente. Totalmente, es aplicar la ley. La violencia no nos lleva a ningún lado. Doctor, muy agradecido No, de al contrario. su comparecencia. Para nosotros es importante oír la versión suya y que nuestros televidentes también la oyeran. Es recordarle que este espacio 360 grados es su casa. Era mi casa de que era semanal. Y entonces ahora que es diario. Nosotros deseamos tenerlo más frecuentemente. Claro que sí, usted sabe, nada me tiene que llamar, don Freddy, y más ahora que estoy desempleado. Sí, sí, ahora tengo menos cosas que hacer. Pues considérese comprometido con 360 grados. Claro que sí, don Freddy. Claro, gracias, doctor. Sí, con muchísimo gusto a usted. A ustedes también la gracia, amable televidente, por acompañarnos en la jornada de esta tarde. Les esperamos mañana.